Mitosis. La mitosis es el proceso de división celular que genera dos células hijas con material genético idéntico al de la célula madre. En el ciclo celular, la mitosis ocurre después de la interfase, cuando la célula cumple sus funciones normales y se prepara para la división. La primera de las 4 fases de la mitosis se denomina profase. En ese momento, el material genético de la célula comienza a condensarse. El nucleolo desaparece, los centríolos migran hacia los polos celulares y entre ellos se forma el huso acromático. En la metafase, el material genético ya está totalmente condensado. Los cromosomas constituidos por dos cromátidas unidas por un centrómero quedan ligados a los centríolos a través de las fibras del huso y alineados en el ecuador de la célula. En la anafase, las cromátidas hermanas son separadas y parten en dirección a los polos de la célula. Finalmente, en la telofase ocurre la división del citoplasma, proceso denominado citocinesis. El material genético se dispersa, el nucleolo reaparece y la cromatina es restablecida. Cada una de las células formadas en la mitosis es idéntica a la célula madre. Bueno, pues este proceso lo tenéis en la página de vuestro libro 118, ¿vale? En la 119 tenéis imágenes reales de una mitosis, de un meristemo de cebolla. Vale, pues aquí tenéis la mitosis, ¿vale? Que se puede dividir en cariocinesis, que es la división del núcleo, y en citocinesis, que es la división del citoplasma. Muy importante, la mitosis ocurre para generar a partir de una célula dos células exactamente iguales y la dividimos en diferentes fases, la cariocinesis. La profase, pues lo primero que ocurre, desaparece el nucleolo, desaparece la membrana nuclear, los centriolos se duplican y empieza a formarse las fibras del huso mitótico acromático, que son proteínas. Los centriolos empiezan a emigrar a los polos y mientras la cromatina se va condensando cada vez más para formar los cromosomas. Los cromosomas serán visibles en la siguiente fase, que es la metafase. Los cromosomas se disponen en la placa ecuatorial de la célula, unidos al centrómero que tiene unos filamentos a cada lado que se denominan cinetocoros y es ahí donde se anclan estas fibras del huso mitótico a cada cromosoma. En la anafase ocurre un acortamiento de las fibras del huso y eso provoca la separación de las cromátidas hermanas que van hacia los polos. En la telofase reaparece el núcleo celular, es decir, la membrana nuclear empieza a formarse otra vez y termina formándose del todo. Los cromosomas se descondensan, el nucleolo aparece y tenemos pues el centrosoma en cada una de las células. Luego pues ocurre la división del citoplasma, la citocinesis. Veis que la célula animal es por estrangulamiento, ¿vale?, del citoplasma, mientras que en la célula vegetal aparece una pared intermedia que se denomina fragmoplasto, que la forma el aparato de Golgi. Y bueno, pues en el proyecto Biosfera tenéis el proceso de la mitosis contado de otra forma y bueno, pues yo creo que también podría estar bien que lo vieseis. Proyecto Biosfera, cuarto de ESO, Biología y Geología. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, esta célula sería una célula 2n igual a 4, porque tiene dos cromosomas, una pareja de cromosomas homólogos y otra pareja de cromosomas homólogos, ¿vale? Tiene dos parejas de cromosomas homólogos, 2n igual a 4. En la profase, pues los centriolos se duplican, empieza a desaparecer la membrana nuclear y la cromatina empieza a condensarse. Aquí, como veis, los dibuja todo el rato pues ya condensados para que veamos los 4 cromosomas.
Aquí tenéis pues un acercamiento ya a la siguiente fase. Le llaman profase tardía, pero bueno, vosotros no hace falta que lo aprendáis así. Si no queréis, con que digáis profase vale. Aquí tenéis cuáles son las características, que son las que os he contado antes. La metafase, aquí veis los 4 cromosomas situados en la placa ecuatorial. Y luego, pues aquí veis la anafase, aquí al principio de la anafase y aquí ya al final. Veis que los cromosomas se han separado, las cromátidas. De esta forma, ¿veis? Tenemos que tener una cromátida hermana en cada polo. Y luego, pues la telofase. La telofase. ¿Vale? Reaparece la membrana nuclear y los cromosomas empiezan a descondensarse, el nucleolo reaparece. Bueno, pues mirad, es una animación de la mitosis que va muy rápido, pero bueno, igual os sirve también. A ver, mirad, ya veréis. Os aviso cuando empiece. Uy, ya ha empezado, ¿vale? Ahí sería la metafase, anafase, anafase, telofase. Y ahora empieza a dividirse otra vez, ¿vale? Vamos a ver. Mirad, ahora. Esta sería la profase. Profase tardía. Metafase, anafase, telofase. Y ahora la citocinesis. Sería una célula animal.